Puchi warmi kuna ñukan chika usaymanta Sinji yarispa tarpuspa tushushpa tachispa kampispa Ñapaman rumbata ruraspa wiñachispa Nina rumbata ruraspa Killa mama wan patalla tukuykuna wan jurispa Runakunapa makanakuypi purishunchi Ñukanchi kawsayta charin Ñukanchi aycha, ñukanchi aya Ñukanchi yuya shublami kan Usaymi kanchi, huyaymi kanchi. Y regresamos más con Taki Amaru. Oye, ¿y de dónde sacaste el nombre Taki Amaru? ¿O dónde lo soñaste? ¿O lo viste en algún libro? ¿Qué onda? Claro, esa es otra historia. Bueno, ha sido una construcción así. Hasta que llegué a ser Taki Amaru fue una construcción larga. Pero al comienzo, cuando yo entré a clases de quichua, la propuesta de nosotros es vamos a quichuizar a las personas, entonces vamos a ponerles un nombre en quichua porque siempre se han reprimido muchos de estos nombres dentro de nosotros como runas mismos y entonces hemos como que perdido la conciencia de la necesidad, de la fuerza de tener un nombre que realmente signifique algo, porque uno siempre anda así como que yo me llamo esto, pero realmente no sé qué es. Y a veces tú puedes vibrar con eso, no vibrar, y por eso el mundo está así, como que vibra en inconsciencia porque nadie sabe quién es, qué es y para dónde va. Y por eso las crisis y todo. Entonces me preguntaron que, ¿y matajkangi, pitajkangi? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Y yo, no, pues yo soy Lucía, porque yo me llamaba Lucía. Y dice, sí, pero ¿y eso qué es? No, la luz del día. Me dice, no, pero ¿tú quién eres? ¿Qué eres? No, yo soy música, porque para mí la vida, yo estoy construida por la música. Yeah. Ah, entonces tú eres Takizami, me dice. Le digo, bueno, ya listo. Entonces fui al Facebook, me cambié el nombre. Takizami. Takizami. ¿Qué significaba Takizami? Takizami como la fuerza femenina de la música, como el poder curativo de la música. Ajá. Y bueno, sí me gustaba, pero no tanto. Cuando entré a estudiar medicina en Colta, en una universidad, Colta. Un taita me dijo, Amaru, buenos días. Y Alipuya, Amaru. Y yo, Amaru, pero yo no me llamo Amaru. ¿Por qué me dices así? Ah, es que tú eres Amaru. Y a mí me gustó ese nombre mucho, porque siempre lo he escuchado en nombres. Ajá. Y yo sí tengo muy consciente que dentro de mí hay una fuerza femenina y masculina, y la masculina tiene mucha fuerza dentro de mí. Y me gustó cómo sonaba Amaru. Dije, bueno, entonces ¿me puedo poner Taki Amaru? Me dijo, sí, pero tú eres Amaru, haz lo que quieras. Entonces dije, bueno, yo soy Taki Amaru hace como 3 años. Entonces ya Taki Amaru, Taki Amaru. Y cuando me fui al oriente, Ajá. ahí entendí por qué me llamaba Taki Amaru. Entonces Amaru es la fuerza de la tierra. Y Amaru es la que es un puente que transforma y está encargado de conectar el Uku Pacha con el Hanan Pacha. O sea, entonces quien permite estar aquí en el Kai Pacha con sabiduría. Y también es la fuerza femenina. Claro. Es la fuerza femenina, es la humedad y es un símbolo que han reprimido los occidentales durante mucho, mucho tiempo. Nos han hecho pelearnos con esa energía femenina, con esa sexualidad, con esa humedad, con esa libido. Nos han hecho pelearnos a las mujeres y a los hombres, haciéndonos creer que la serpiente es mala. Y para mí es muy simbólico llamarme Amaru porque cada vez que me veo, lo veo en mis ojos y veo mi transformación y cómo yo me he empoderado a través del Amaru y cómo puedo empoderar a las mujeres a través del Amaru porque es quien bota veneno.